Bien, hermanos, buenos días. Sé que es una mañana especial, diferente, ¿verdad? Y vamos ahora entonces a entrar al tiempo de misiones y vamos a ver un poquito acerca de la realidad en el país de Brunei. Brunei se llama el país. Ahora, Brunei queda en el sudeste asiático, ¿no? Cerquita ahí, por no decir al ladito, al costadito de Malasia. Realmente antes pertenecía a Malasia, pero se independizó y es un país bastante pequeño. De hecho, solo tiene 443.000 y un poco más de habitantes, ¿no? Bastante pequeño en realidad. Idiomas, el malayo, ¿no? Antes pertenecía a Malasia, pues, el inglés, ¿no? Y el chino. Ahora, el tipo de gobierno es una monarquía absoluta, ¿no? Dicen que algunos del país pues, lo ven como constitucional, pero la verdad es que es una monarquía absoluta en la práctica, ¿no? Ahora, noten ese dato interesante. A partir del 2014, el monarca de ese país hace que Brunei se convierta en el primer país del este de Asia en adoptar la ley Sharia del Islam. Ahora, ¿qué es esa ley? Es una ley que, entre otras cosas, establece, por ejemplo, el apedreamiento a los adúlteros, el cortar la mano a los ladrones o la penalización de los que se convierten a otra religión a partir del Islam. Y eso complicó mucho las cosas a los cristianos, obviamente, sobre todo por la última parte de esta ley, aunque ya vamos a ver más de eso en adelante. Ahora, el Islam definitivamente es la religión predominante, ¿no? Uno de los países del Asia en los que el Islam es la religión predominante, casi el 80%. Cristianos, casi el 9%, budistas ahí van casi 7.8%, otros un 5%, ¿no? Ya sean judíos, etcétera. Pero vemos que de todas maneras el cristianismo, aunque hay un avance interesante, pero sigue siendo una religión minoritaria, ¿no? Bien, eh, ahora, por la ley Sharia, entonces ahora es ilegal. Antes era normal, pero ahora es ilegal evangelizar. Está prohibido que los musulmanes se conviertan al cristianismo. Entonces, eso ya complica mucho a los misioneros, ¿verdad? Ahora, algunos que antes se identificaban como cristianos, sobre todo jóvenes, ahora se apartan de su fe por temor a la presión social de su pareja, de la familia, ah, por la ley Sharia. Algunas iglesias son registradas como compañías, porque por la ley Sharia no pueden registrarse como iglesias, ¿no? Los conversos son obligados a divorciarse a veces o les quitan la custodia de sus hijos, sobre todo en las comunidades del Islam más radicales. Ahora, hasta el momento no he visto que hayan reportado violencia física contra los cristianos, pero sí una fuerte presión social, mediática y familiar, sobre todo, ¿no? Y social en las universidades y en los colegios. Así que para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, aquí Elora, una joven cristiana de 21 años, ¿no? Ella narraba cómo es que en su universidad veía que jóvenes que antes decían ser cristianos, cuando llegaron a la universidad y sobre todo por la ley Sharia, se apartaron de su fe porque sus novias eran musulmanas o sus novios eran musulmanes. Y entonces ella vio con tristeza eso, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora en Brunei. Entonces, hermanos, tenemos que orar, ¿no? La presión es bastante fuerte, así que oremos, número uno, por las autoridades del país, o por la autoridad del país, ¿no? Una monarquía. Que al menos las restricciones de la ley Sharia bajen un poco, porque el país él ha decidido aplicarlo estrictamente, pero él podría bajar las restricciones de esa ley, o mejor aún, anularlo, ¿no? Número dos, audacia y creatividad al compartir la fe, ¿verdad? Aquí los misioneros tienen que ser muy creativos. Recuerdan al pastor David López y su esposa, ¿no? Hay que ser creativos y, claro, no hacer el método tradicional de evangelizar, pero sí se puede hacer todavía. Pero oremos que los creyentes sean creativos en compartir su fe y que entren más misioneros, ¿no? Para poder hacerlo. Número tres, madurez espiritual de la iglesia, sobre todo de los líderes.
para que perseveren en su fe, a pesar de la persecución. La persecución es fuerte, la presión es fuerte, pero oremos que la iglesia sea madura para que permanezca en su fe y los líderes puedan guiar bien a los creyentes. Así que vamos a orar, hermanos, en este tiempo por Brunei. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, Señor, de poder orar juntos. Padre, queremos ahora interceder y clamar, Señor, por el país de Brunei. Señor, mira tú la presión, fuerte presión que hay, Señor, en ese país. Padre, muchos de tus hijos estarán quizás con temor, dudas, enfrentando luchas con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, en las universidades, en los colegios. Los padres de familia quizás con dudas, temores también por sus hijos. Señor, que tu gracia obre en ellos. Así como en la iglesia de antaño, Señor, tú les fortalecías en medio de las pruebas y la persecución. Que mis hermanos, que nuestros hermanos, Señor, sean allí fortalecidos por tu espíritu, el mismo espíritu que estuvo también en mis hermanos de antaño. Y que puedan, Señor, ser un testimonio vivo para nosotros de cómo, a pesar de la persecución, ellos perseveren en su fe. Padre, pido porque tú les des creatividad, Señor, valentía, prudencia, pero también creatividad, Señor, para que puedan compartir su fe. Quizás no de la manera más tradicional, pero Padre, quizás haciéndolo, practicando algún deporte, alguna actividad en común, que pudiera, Señor, abrir las puertas con otros musulmanes para que puedan conocer cómo vive un verdadero cristiano, Dios. Padre, y rogamos también por la autoridad, por las autoridades de ese país. Si están tus planes, Dios, clamamos que tú obres para que esa ley sea menos estricta, para que esa ley, Señor, no tenga tanta repercutividad o repercusión en la iglesia. Y tu reino, Señor, avance. Pero confiamos, Señor, que tú eres soberano y que a pesar, Señor, de las circunstancias y obstáculos, entre comillas, humanos, tú eres, Señor, el Todopoderoso. Así que dejamos a este país en tus manos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.